Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Y vamos a hacer un programa distendido, ahora que estamos en verano, porque Fernando Cañas dice, tengo 3 historias entretenidas, las va a contar él, y será como una especie de serpiente de verano, y además aprovecharé para contaros algunos de los planes que tengo previstos. Vamos a darle paso a Fernando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos? Hola Ricardo, genial. ¿Y tú? Pues muy bien, tienes 3 Pues historias. aquí, tú sabes que hace tiempo estas historias nos rondaban porque Hmm. cuando te las he contado hoy todas las habíamos comentado, las habías visto, pero algún día había que sacarlas, ¿no? Es decir, esas pequeñas historias que no encajan ni con ninguno de los programas que hacemos, ni de los más históricos al principio, ni los económicos no encajan con ninguna de las temáticas que hemos tratado. Y pues bueno, hoy toca un día de contarles las 3 como pequeños cuentos. Unas son historias, otras no, pero bueno, es el día de contar esas pequeñas historias, de hacerte la serpiente de verano y también de que informes a los oyentes de las novedades que vienen, ¿no? Sí, pues hombre, aprovecho, pero muy rápidamente hice un programa en diciembre del año 2021 en que anunciaba, que se titulaba el Foucault, el panóptico y no sé qué más, en que anunciaba pues un programa dedicado a Michel de Foucault, que es el ídolo de todos los progres hoy en día. Foucault. Un hombre que murió en el 80 y pico de SIDA, fue una de las primeras víctimas famosas del SIDA, y que escribió, pues, la historia de la sexualidad, pero, entre otros libros, pero es el primero que me viene a la memoria, aparte del que más voy a comentar, que es Vigilar y castigar, una historia de la prisión, del nacimiento de la prisión. Y es un libro interesante, bueno, porque ahí están, bueno, el libro y el autor es interesante porque ahí están muchas de las cosas que hoy estamos padeciendo. Por ejemplo, dedica un libro, pues, a analizar, Vigilar y castigar, pues lo dedica básicamente a analizar el nacimiento de la prisión, pero acaba hablando de que todo el mundo son relaciones de poder, es un nihilista absoluto, como hemos hablado antes en la previa, porque Fernando y yo hemos tenido una previa para ver lo que íbamos a hablar, y al final el hombre no es más, pues, que un Sí, ser inerte que está en una especie de escenario. la Incluso dedica un desmantelación de la sociedad y los significados, algo maravilloso. Sí, efectivamente, lo he resumido muy bien. Y bueno, y me he dedicado a hacer algunas citas, incluso algunas citas ya las tengo grabadas. Mira, voy a poner la imagen así muy panóptica. En serle atenaceadas las tetillas, brazos, muslos y pantorrillas. Y su mano derecha. Bueno, ya habéis visto que, bueno, pues que ya tengo parte grabada, pero bueno, son las partes así de las citas y tal. No sé si se ha escuchado. ¿Se ha escuchado, Fer? Perfectamente. O sea, las grabaciones sí que se escuchan, es que estamos haciendo probatinas. Estamos aquí de Bueno, experimento. y entonces habla de la sociedad panóptica, esa donde el poder nos ve sin que nosotros lo veamos, y esto es muy actual. Habla de la peste, él habla de la peste como el sumum del apogeo del poder estatal, y hay hechos recientes que nos hacen pensar que si no hubiese muerto de SIDA y hubiese aguantado hasta nuestros días, pues hubiese dicho, ¿veis cómo tenía razón? Por algunos hechos que no voy a nombrar ahora y que han pasado hace poco. En fin, habla de biopolítica, biopoder, todas estas cosas. Y también, porque soy una persona que cumple sus promesas, en ese mismo programa dije que también haría una serie de programas pues para contraprogramar esta cosa tan negra, tan oscura, tan nihilista, pues hablando sobre algo más clásico, sobre las virtudes, desde un punto de vista clásico, los de siempre, desde un punto de vista realista, ¿Te refieres desde a el algún punto de vista de Aristóteles, etcétera, etcétera. Que, por cierto, Aldo, que es un colaborador que se dedica a hacerme algunas de las carátulas, pues ahí me suplicaba, bueno, me pedía, mejor dicho, no suplicar, hombre, pues dedicarle a esto de los valores y las virtudes, pues nada, también dedicaremos programas a estos. Ya los estoy preparando y en septiembre hay una nueva ofensiva. A ver, puede que el hinduismo no, porque es una cultura mala, pero en las tribus africanas, en el Islam sí hay valores, aquí no, porque aquí ya somos científicos y posmodernos y nos hemos deconstruido. De hecho, a mí me fascina, es un off record esto, no estaba previsto, pero me fascina, es decir, aquí por ejemplo, ¿no? Es decir, lo quiero decir en público, Dios ha muerto, bien, no pasa nada, no existe Dios, la ciencia demuestra que no es nada trascendente. Ahora empiezan a surgir los satánicos, que dices tú, bueno, vamos a ver. O sea, no hay número 1, pero el número 2, rebelde, y sí. Y aparte llegan y dicen, no, todo es científico,
pero vamos a destruir la naturaleza humana porque hay que hacerlo así, porque hay que ser libre. Pero si yo estoy siguiendo otras normas, tampoco soy libre. O sea, si la idea es que cualquier atadura, cualquier cosita, un género, unos valores me atan, ¿cómo que tus contravalores no son también ataduras? Y si lo supersticioso es creer en superseres, ¿por qué tu superser sí es mejor? Porque es la contra de la cultura dominante por 2000 años. Me lo pueden... Entonces es fascinante esta cosa de ahora de Bueno, una contracultura estás absurda, que es como... estás adelantando temática. Vamos a centrarnos en las cosas más ligeras Bueno, que bueno, pero tenías. que quería dejar esta Porque aquí reflexión aquí porque me fascina todo esto de estos saltos, ¿no? Y estos razonamientos absurdescos que dices tú. O sea, yo puedo comprender una persona racional que diga, mira, yo soy agnóstico ateo porque no conozco nada, pero una persona que simplemente tiene infantilismo en sus creencias, infantilismo filosófico y mediático, es como de, bueno, vale, está muy bien, pero solo estás teniendo una pataleta. Es decir, es como, por ejemplo, en Estados Unidos la religión que más crece es la Wicca, ¿no? Dios O mío. sea, sí, es la que más crece. Y las brujas y las chavalitas se van al bosque y dicen que son las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Exactamente qué diferencia hay entre creer que una figura mítica se consustancia en la misa, de pensar que con un caldero otra sustancia, otro ser mágico se consustancia, otro ser ultraterreno, se consustancia por una invocación de palabras. ¿Hay alguna diferencia? Bueno, hay Teológicamente una la hay. Sí, está me la refiero. diferencia. Sí, sí, ahí está la diferencia. Bueno, pues que una tiene una elaboración teológica de siglos y de grandes pensadores y otra una cosa que se han Sí, sacado de la manga y que claro, además pero que el una fondo de depende la de la creencia, otra. o sea, no es decir, he llegado a un punto en que este tipo de creencias, no, es cambio una creencia por la otra, pero la sustancia Ujú. es la misma. Eso sí, como tú dices, uno es un culto de moda y otro es un culto antiguo, pero es un culto de moda, pero no hacen nada especial. Es decir, no hacen nada que no se haya hecho antes. Es decir, me fascina, por ejemplo, el neopaganismo a mí me fascina. Es decir, bueno, esto es muy malo, todo el ritual católico, todo el ritual cristiano es malo, pero volvamos atrás, que quemar unas cuantas hojas y juntarse en un bosque, eso sí es auténtica espiritualidad. Y dices, bueno, pues si hay que decir que esto que sí, que está bien, habrá que decirlo, pero me parece absurdo. O sea, se supone que la crítica es una crítica a la base teológica, a la base racional, a la superstición, pero irse a otra superstición. O sea, tú criticas un culto porque es supersticioso, ¿no? Y no es científico, irte a otro más supersticioso, menos científico, me parece cuestiones difíciles de creer. Y ir contra la Ujú. biología para imponerse nuevas normas de acuerdo a una especie de rito, me parece... Pero bueno, es el mundo en el que vivimos, en el cual ser católico es ser un anticuado, atrasado y supersticioso, pero irse al bosque a quemar hojas el día de la luna de tal es algo súper moderno. Bueno, oye, por eso ya hablaremos y también hablaremos Es fascinante. de la contradicción, ¿cómo se llama? De la paradoja de Popper. Sí, De la, que la hay tolerancia. que ser tolerantes con todos, pero ¿qué pasa con el intolerante? Pues bueno, está lleno de paradojas ese mundillo. Pero bueno, Bueno, ya que estamos de verano, lo dejamos ahí, esta sí, sí, reflexión vamos a lo de ligero, ¿eh? fascinación. Yo ya estaba Vamos a lo suave. anunciando nuevos contenidos y entonces tienes una historia, empieza con la primera, que Vamos a tiene hablar con la más suave y la más bonita, ¿no? La de aquel con soldado. animalito incluido. Claro, para todos los públicos. Vamos a hablar de un soldado, pero de un soldado diferente. Vamos a hablar de Walker, el oso. Un Bueno, la historia oso. de Walker empieza un poco antes. Empieza el 18 de septiembre de 1939, cuando un señor con bigote El tío invade Adolfo. Polonia. No, el 18 la invade Stalin. Ay, es verdad. Todos tienen Y bigote, ¿eh? entonces, este buen señor con bigote manda a 2 millones de polacos a Siberia. Los deporta y los tortura salvajemente, ¿no? De hecho, su intención era exterminar al pueblo polaco, cultural y políticamente. Pero ocurre un hecho pues, extraño, que es que en el 41, ¿no? Pues el otro señor con bigote que tú has dicho traiciona a este buen hombre con bigote, porque es muy curioso. Uno invade Polonia el 1 de septiembre y es el malo, otro la invade el 18 de septiembre, deporta a 2 millones de polacos
y nadie le declara la guerra. Cosas que tiene la historia, misterios que nunca entenderemos. Entonces, de estos pobres polacos que estaban deportados y pasando calamidades, pasan a ser aliados. Así que lo que se hace es transportarlos hasta Irán para que, bajo mandato británico, formen el segundo cuerpo polaco. Así que estos polacos, a partir de ahora, van a ir saliendo lentamente de la Unión Soviética e ir formando un cuerpo de ejército en Irán. Su objetivo final es llegar a Palestina. Pero cuando están en Irán, en los Zagros, cuando están cerca de Teherán, hay una anécdota curiosa, y es que este cuerpo, este segundo cuerpo, y en concreto la 22 División de Logística, hay que decir que sí se sabe que los días antes los cazadores locales estuvieron abatiendo osos, ¿no? Pues se encuentran con un niño y le dan comida, chucherías, ¿no? 2 soldados. Y el hecho es que estos 2 soldados notan que se mueve algo en la bolsita que lleva el niño. Y es un osezno pequeñito, ¿no? Ese osezno pequeñito, pues sale pequeñito, desnutrido, asustado, y estos 2 soldados se enamoran del osito. Así que le proponen al niño un trato, negocian un poquito y cambian al osito por 2 latas de comida. Así que tenemos al 22 a la división de logística reagrupándose hacia Medio Oriente, ¿no? Y adoptan un oso. Le empiezan a dar de comer, le empiezan a vestir, el oso avanza con ellos desde Irán hasta Irak, desde Persia hasta Irak, Jordania, Líbano y por fin llega a la Palestina británica, ¿no? Por fin llega, no, a la francesa, perdón, porque la Palestina, cuando llegan a Jerusalén, está bajo ocupación francesa. El hecho es que cuando llegan ahí, ellos empiezan a reagruparse y ya la idea es que este cuerpo polaco va a tomar parte en el teatro del Mediterráneo para liberar Italia. Ya hemos entrado en el 41, hemos avanzado lentamente 42, 43. Todo este tiempo lo pasan en Israel, ¿no? El oso va creciendo, el osito Walker va creciendo. De hecho, hay anécdotas, pues como que se lleva bien con algunas mascotas del regimiento, como un dálmata de un oficial de enlace, pero con el otro oso no se lleva bien. De hecho, la anécdota curiosa es que el otro oso, que fue un regalo del Shah de Persia a un general polaco, como se peleó con este oso que era mucho más agradable, tenía un carácter más afable, lo que hizo el 22 Regimiento fue plantarse delante del zoo de Tel Aviv y exigir al alcalde de Tel Aviv que amablemente se quedara con el oso en el zoológico. Entonces, el oso va creciendo, ¿no? Va teniendo rol de humano, va jugando con los soldados, va comportándose casi como un humano, ¿no? Duerme en un camioncito y aquí viene la primera cuestión. Hasta ahora era una mascota, pero una noche entra una espía del eje, y el oso pues casi lo destroza. Curiosamente, casi lo destroza porque el oso tenía la costumbre de bañarse, aunque el agua estaba racionada, ¿no? Entonces le encantaban los baños, y en una de esas escapadas a bañarse encuentra al espía. De aquel día le dejaron vagar libremente. Ya empezó a ganarse la simpatía del campamento, que era un seguro antiespías, ¿no? Y bueno, el oso ahora es un seguro antiespías, colabora, al batallón se le coge y se le pide, se le moviliza hacia el Cairo para embarcar, para empezar la operación Sentinel, si no recuerdo mal, ¿no? Es la de la toma de Sicilia. Y bueno, cuando van a embarcar, hay un oficial británico, de estos oficiales británicos curiosos, porque hay que recordar que todos estaban bajo mandato del Imperio Británico y de la Francia libre de Vichy. Pues bueno, cuando van a embarcar hay un oficial británico que les responde que no puede embarcar al oso, porque, bueno, hay que recordar que en la unidad había un mono de mascota, que nunca más volvió a molestar al oso que ya hemos dicho que lo mandaron al zoo, pero había perros, gatos, loros, los soldados tenían en aquella época, como decía el oficial británico, una auténtica arca noera. Así que el oficial dijo, aquí solo pueden embarcar personas. Los polacos muy tranquilamente se retiran y a la media hora vuelven con el oso vestido con uniforme, con la documentación, la paga, la cartilla, y el británico, que es británico con su flema, coge el sello y se lo estampa en la cartilla y sube el oso. Así que Wojtek ya ha embarcado hacia Europa. Wojtek acompaña a los polacos por toda Italia hasta que llegan a su momento estrella, que es la batalla de Monte Cassino, la cuarta batalla de Monte Cassino. Entonces, en este momento, la 22 División Logística del ejército polaco, que colabora con los británicos y con los aliados, es fundamental.
Hay que decir que esta división proporcionó 17.500 toneladas de provisiones, casi 1.000 de alimentos, otras tantas miles de combustible, ¿no? Y la anécdota famosa por la que Wopte se ha hecho famoso, aparte de que los acompañe toda la guerra que pase, es que hay un momento en que cuanto peor está la cuestión en Monte Cassino, curiosamente que el oso lleva toda la batalla de Italia, que de hecho estaba tan acostumbrado a la guerra, que cuando había explosiones se subía a los árboles para ver de dónde venían. O sea, no tenía miedo. Pero hay un momento en que hay una tensión enorme, hay que hacer logística capilar, no sé, hay que llevar de nodos grandes a nodos pequeños, y ve como todo el mundo está cargando cajas. Así que levanta las zarpas y pide una caja y la lleva. Y de ahí, toda la batalla de Monte Cassino, Wopte que estuvo cargando toneladas y toneladas de obuses, de sacos, de cajas, sin que se le caiga nada, nunca se le cayó nada. De ahí se convirtió en una propaganda de guerra y también algo curioso, se convirtió en un icono y de hecho todavía su división sigue llevando su logo cargando un obús, que es el logo de la división de la 22 polaca, que pasa a ser de logística, pasa a ser, si no recuerdo mal, suministros, le cambian el nombre, ¿no? Total, el oso sigue participando en la guerra hasta la toma de Bolonia. Y de ahí se embarca a Edimburgo, donde está con los polacos hasta el 47, hasta que, como todos sabemos, los polacos que lucharon con los occidentales se les traiciona, ya saben que no van a volver a Polonia y se les desmoviliza. Así que simplemente se les deja en el zoológico, donde dicen que vivió muy bien, pero su vida pasó a ser esperar la visita de los soldados polacos, que cuando venían pues saltaban la cerca, peleaban con él, jugaban, el oso se alegraba un poco y acabó muriendo en diciembre de 63. Ah, pues duró años. 22 años vivió Wachter. Y es una historia muy curiosa de cómo un oso un oso siriaco, un oso que llega hasta tan lejos, y cómo tuvo un comportamiento tan anómalo, tan humano, y cómo sí se convirtió en una de estas pequeñas curiosidades que se han contado en bastantes podcasts, pero me apetecía traerlo al público de Primum Gradus porque lo he escuchado varias veces, he escuchado varias versiones que se complementan bien, lo he investigado, y al final es una historia divertida, curiosa de verano de la guerra, distinta, que merece la pena contarse. Y también se ve otra visión distinta, esos soldados como mascotas, esa vida de campamento, esa imposibilidad de trasladar en los desembarcos. Claro, tú imagínate en el desembarco de Sicilia, embarcar ahí con el canario, el loro, el papagayo, o sea, habría sido un disparate. Pero vemos otra visión de la guerra que no siempre se suele ver. Y también recordamos ese episodio tan curioso como que hubo dos señores con bigote en septiembre del 39 invadiendo Polonia, pero solo uno se declaró Stalin la guerra. y el tío José y el tío Adolfo. Y fue el mismo mes, no fue el mismo mes. Y, no y de hecho, luego siempre se dice, pero hubo un señor con bigote que después de Polonia atacó Finlandia. Sí, sí. Y no pasó nada. O antes, fue antes. No, después. La guerra de invierno. Ah, vale. Perdona, que Nada, cuando no pero preparo una cosa. me refiero que curiosamente, ¿sabes? Curiosamente, se tenía muy claro con quién se podía y con quién no. Porque las casus belli de uno valían para el otro. También tuvieron otra guerra con los japoneses, o sea, todo es muy curioso cómo la historia se fue. Me refiero, ahora lo vemos como inevitable, que los soviéticos se unieran al bando aliado pero no fue así. Es decir, no fue para nada así. De hecho, esto explica la Guerra Fría, por ejemplo. Es decir, estos momentos previos y estas acciones soviéticas, pues marcan una línea de actuación y estrategia que no te puede decir, quien viviera ese momento no le puede extrañar que luego pasara todo lo que pasó y que viniera todo lo que, ¿sabes? Son esas cuestiones que tú a veces comentas de nadie lo podía prever, pero el comportamiento de cierto señor con bigote que salió razonablemente bien de la guerra para todo lo que hizo, es previsible y estamos hablando en un programa de análisis superficial. Si hiciéramos un análisis profundo, si habláramos de cómo los polacos tuvieron que librar una batalla a muerte en los años 20 para librarse de la invasión soviética, de ese primer expansionismo, ¿no? Lo que pasó después, o sea, la Alemania nazi es un competidor a mano con la Unión Soviética, pero no Bueno, son dos realidades distintas. no nos derivemos que iba a ser una serpiente de verano. Está bien
¿Cuál es la otra historia que tenías ahí en la recámara? La otra historia que tengo es una historia... a ver, dejamos un segundo que lo localice para coger... En esta historia nos vamos a ir... Bueno, si quieres podemos hacer un inciso de un segundo cuando la aviación española, la del bando sublevado, utilizó una serie de correos especiales para suministrar en Jaén a 1.200 guardias civiles sitiados, cuando fue la única vez que, como estaban sitiados y tenían que hacer suministro aéreo y no tenían paracaídas, emplearon pavos vivos para darles de comer y lanzar. Entonces, con el aleteo. Entonces, esta historia de cómo la aviación sublevada empleó pavos vivos como fuente de suministro para un monasterio, para una unidad de guardias civiles que al final acabó siendo abatida por la República. Pero es Pero muy que le curioso. tiraban los pavos desde los aviones. Sí, con suministros frágiles y con suministros de todo lo que podían darles, ¿no? ¿Los pavos se estampaban o qué pasaba? No, los pavos aleteaban. Y caían, digamos, de manera... Más razonable que si tiraras con paracaídas que no tenían o si los tiraras con otro o con un animal que pudiera volar. Es muy ¿Y cuántos curioso. pavos emplearon? Pues se dice que 1.200, pero tuvieron que ser bastantes pavos. Pero el empleo de la aviación para suministrar a los sitiados. Es muy curioso ese empleo de los pavos como elemento logístico. Se comían el pavo y lo que llevaba el pavo cargado. Exactamente. Sí, sí, es una historia. Estamos contando historias de la Segunda Guerra Mundial curiosas, es decir, animales en la Segunda Guerra Mundial en roles que no nos habían contado. Porque contar que la aviación nacional usó pavos es una cosa que no te puedes creer. Igual que los polacos usando... Iban dos historias. ¿Cuál es la tercera? La tercera es una historia que te va a encantar, que es la de las un segundo. Homesley, la madre e hija Homesley. Nos situamos en 1899 en París. Está a punto de empezar la Exposición Universal y entonces la madre tiene un fortísimo dolor, ¿no? Y la pequeña hija se preocupa y va a buscar un médico. El médico va a ver a la madre y le pide a la hija, por favor, que coja. Todo esto ocurre en un gran hotel de París, habitación 342, y le pide a la madre que por favor, a la hija, por favor, que vaya a buscar una medicina a su consultorio. Cuando llega la pobre chica, cuando por fin vuelve a la tarde, llega a la habitación, ¿no? Y no hay nada. Es decir, llega, la madre era Gladys, ¿no? Y la hija era... Hay distintos nombres, pero bueno, vamos a llamarla Winfred, ¿no? Por ejemplo. Cuando llega la hija, no hay nada. En la habitación hay otra familia, le dicen Esta que ya historia han lo he gastado... oído en otros Sí, sí, sitios y la he te visto cuento. escrita. Claro, es que está muy escrita, pero ahora vamos a la base del meollo, ¿no? Llega a la habitación esta pobre chica y no hay nada. Hay una habitación, los Legux, ¿no? Le enseñan el libro de registro y no está su madre, solo está ella. Le dicen que ha sido la 213, no la 342. Ella busca. Las autoridades francesas no la toman en serio. Va al consulado británico, no le dan ayuda. Tiene que estar tomando ayuda psicológica, apoyo, ¿no? Todo el que había en su momento, ¿no? El hecho es que ella busca hasta que encuentra el socorro de Joseph Bell, que es la inspiración de Sherlock Holmes para Conan Doyle, ¿no? Y este hombre descubre que es todo un complot del gobierno francés para encubrir que la madre que venía de la India tenía peste negra, se hicieron del cadáver, quitaron la habitación e hicieron pasar por loca a la hija. ¿Verdad que la historia suena bonita? O sea, Suena a conspiración, redonda. sí, Había un pero problema. la madre tenía una enfermedad, La peste según negra. esta teoría. Y no querían que se Y eso supiese para que no estropeara. cundiese el... Claro, y todo el complot fue esconder el cadáver y hacer pasar a la hija por loca. Toda esta historia, solo que parece que está en varias páginas, solo tiene un problema. El señor Bell nunca investigó este caso. No hay una sola fuente fiable de que esta sea una sola de sus investigaciones. No tuvo conocimiento, no tuvo contacto, no hay fuente. Si alguien la encuentra, que me la pase porque me encantaría, pero no hay contacto. Hay muchas páginas en español que te lo dan por cierto, sin fuente, ¿no? Hay canales grandes que lo han contado, pero no hay una sola fuente de que esta historia sea cierta. Podría ser, ¿no?
Pero también quería contárselo a los oyentes porque habitación 342 de un gran hotel, ni siquiera inventan el hotel. Hay cientos de hoteles de París de 1809. Con decir, Le Gran Hotel, ya te lo ganaste, ya podrías hacer pasar por fiable este creepypasta. Y sin embargo, la historia, un médico judío, no hay nombre del médico. O sea, no Autoridades dan ningún francesas, dato concreto. pero la historia está muy bonita montada, ¿o no? Una madre y Da una para una hija que película. vienen... Sí, sí. Y un encubrimiento gubernamental en el cual tú por fin descubres que los gobiernos hacen cosas malas, pero no hay una sola prueba. Y claro, ya si metes a alguien como este médico prestigioso que investigaba y que era un genio de la lógica, ya todo cuadra. Entonces, es una historia que debió publicarse en algún periódico del medio oeste americano, como estos que publicaban historias de las moscas carne... ¿Cómo eran? Bueno, sí, la Ay, del gigante enterrado, que bueno, sí, cosas, sí, hay sí, estas varias. historias del siglo XIX maravillosas, principios del siglo XX, que eran y ya luego circulan para siempre y nunca se quitan, ¿no? Y tenían estos elementos todos en común de el señor Hunter en un pueblo que no existe, con algo que tal, en la señora tal, que tal. Entonces es curioso porque de este apellido puedes encontrar todo el legado familiar, no hay nadie con ese nombre. Es un apellido poco común, no existe, a menos que los franceses lo hayan borrado, pero los británicos no van a borrar. Entonces es muy curioso, es muy, muy curioso, pero es una historia que se hizo famosa, que se hizo... Otra historia que se me ha olvidado, que tenía que haber traído... Ay, sin embargo, de esa época hay una historia maravillosa que es cuando el presidente de la República Francesa se cayó de un tren en marcha y no era que no, era el anterior. Y fue... Esa historia es maravillosa, la prometo investigarla y traerla bien. La escena es el presidente de la República de Francia en una estación pidiéndole a un encargado de estación, soy el presidente de la República Francesa, acabo de caerme, por favor pide auxilio. Esa historia no tiene precio, es así, es real y es inverosímil. Lo que pasa es que me acabo de acordar ahora y tenía que haberla investigado. Y sin embargo, esa historia está bien documentada y casi nunca se cuenta. Y esta historia, que es una invención, se cuenta una vez y otra, y se pone un nombre y se pone otro, y la peste negra, y si no, la tifoidea, y todo para no asustar a los turistas. ¿Sabes lo que me hace gracia? ¿Sabes a qué se parece esta historia? A Sí, Tiburón. sí. Ah, Esa historia de el mal que va a espantar a los turistas y el gobernante malvado que lo oculta para no tener pérdidas económicas. Y pensamos que son historias nuevas y se repiten cíclicamente. Es muy curioso que eso está en los inconscientes colectivos. sí, sí, se van Y cambiando los personajes, pero la historia es la misma que se va repitiendo. detalles vagos, de tal, y siempre hay un alcalde malvado, un ministro malvado. Y ya por último vamos a hablar de un personaje curiosísimo. Un nazi que no acabó mal, que tiene este artículo de la BBC, que es Hermann Schall, el interrogador bueno. El interrogador, bueno, hombre, Sí, un personaje positivo. claro, un nazi que tenía la costumbre de interrogar a los pilotos norteamericanos y británicos y en vez de desfigurarles el cuerpo y descoyuntarlos a torturas, lo que hacía era sentarse, hablar, y utilizaba el interrogatorio como el interrogatorio prolongado y con creación de vínculos como método para extraer la verdad. Y al final acaba sacando mucha más información que ningún torturador. ¿Qué pasa con esto? Se ensalza la figura de este hombre. En realidad no tiene nada de ensalzable, porque era un funcionario del régimen tan nazi como los otros y lo que cumplían. ¿Qué es lo que pasa? En ciertos entornos psicopáticos se impone la idea, como ya se pierde, el problema de los entornos psicopáticos, ¿no? Los entornos de violencia extrema es que se pierde los filtros morales y las barreras de contención de actuación, ¿no? Entonces, es muy fácil coger y ordenar violencia extrema si no se consigue un fin. ¿Qué pasa? La violencia extrema, porque en series, en películas está idealizada, ¿no? Pero tiene un pequeño problema, es decir, se veía con la Inquisición o con la caza de brujas, con cualquier caza de disidentes, ¿no? Que es la historia, ¿no? Si tú coges a cualquier persona y la tortura durante 4 horas, durante 5 horas, Pues mmm, acaba declarando que él ha matado a Gengis Khan, ¿no? sí, Manolete, el bebé de los Limber, lo que sea. Entonces, este hombre que había leído a Skinner, que había leído teoría psicológica moderna, se dio cuenta que para obtener la verdad e información es mucho más positivo ir creando un vínculo, ir manteniendo
una continuidad de los recuerdos, evitando las fabulaciones, evitando todo lo que se produce en el proceso de dolor extremo, todo lo que se produce en los procesos de tortura, de disociación. Él se dio cuenta y descubrió, que eso sí es que se había descubierto antes, pero fue el que lo posibilizó, de decir, este método es mucho más eficaz que esos métodos. De hecho, ahora mismo siempre se pone a la policía canadiense como un ejemplo de que emplean este método frente a la brutalidad policial americana y sudamericana. Que eso, y siempre se tiene ese dilema, ¿no? Desde el hombroso, esta cosa de brutalidad, porque claro, el problema de esto viene de los endurecidos, ¿no? Hay una teoría penal muy antigua que dice que viene a decir todos somos buenos, salvo, o sea, con buena educación, salvo los endurecidos. Y hay personas que se han endurecido y solo responden a una cuestión. ¿Sabes qué te digo? Entonces, esta teoría ignora el alto impacto, ignora los vínculos emocionales, ignora un montón de concepciones psicológicas modernas y lo fía todo a la psicología básica del miedo. Entonces, me parece muy curioso que este hombre tenga artículos positivos en la BBC. Me parece muy curioso que hasta se le pueda poner como el padre de las técnicas policiales humanitarias, cuando solo fue un funcionario nazi que quería obtener más información. ¿Que para los pilotos americanos era de agradecer que no les descoyuntaron las articulaciones? Sí. Pero este punto humanitario, que simplemente era un punto funcional, no le hace una persona buena, no le hace una persona maravillosa, simplemente le hace una persona práctica, pragmática. Eso sí, Y bueno, que en un entorno que por lo menos psicopático, no era un sádico, porque yo... claro, ¿eh? actuó sin sadismo, es decir, porque sí estaba a la orden de su mano ser un sádico, como pues podemos hablar de la zorra de Buchenwald o todos estos jerarcas nazis que no solo cumplieron las órdenes, sino que tenían lámparas de piel. Entonces, sí, es verdad que en ese entorno tiene, pero tampoco vayamos a mitificar y hacer una alabanza, porque lo que pasa es que luego muchos como él se les intentó blanquear tiempo después, se les intentó dar cargo civil, se intentó, porque después de la guerra hubo que seguir conviviendo con esa gente que era tan malvada. Porque luego el problema es que todos esos oficiales tan malvados, la mayor parte de ellos no murieron en la guerra. Y muchos acaban siendo policías, acaban trabajando en correos, y una vez cambiada la dinámica del régimen se convierten en ciudadanos normales otra vez. Entonces quería traer esta historia curiosa de el nazi bueno, el nazi no, este sujeto que sí fue más positivo, pero para nada fue un sujeto benigno. ¿Cómo se llamaba? Bueno, que no me acuerdo ya el nombre. Hermann Schall. Vale, vale. Pues luego lo ponemos en la caja de descripción para que la gente pueda investigar si te paso y tal. Y le vea la cara. Aunque cuando haga el montaje intentaré poner ilustraciones del oso, del oficial este y de todo esto. Hermann Schall, el buen interrogador, como dice la BBC. Bueno. El hombre que no te molía a palos. Bueno, son 4 historias interesantes. Los pavos voladores. La mejor es la de Wojtek. El creepypasta este que está de moda. Porque estaba pensando en tener un creepypasta de estos que dicen que hay un muro en la Antártida y que después hay otro mundo, pero no conseguía encajarlo. No, ¿sabes? No. Porque son. O sea, llevo tiempo queriendo traer teorías absurdas, ¿no? Pero me parecen tan absurdas que no sé ni cómo plantearlas. Porque bueno, ya hay un mundo paralelo de teorías sobre la forma de la Tierra, la forma, que ya son otro nivel por encima. O sea, el terraplanismo nos parecería bueno, el otro día, pero el otro día, es decir, hace un par de días, por pura... Bueno, hay que reconocer que a veces uno usa Internet de vez en cuando para divertirse en el sentido... Y me divertí buscando reptilianos y teorías reptilianas, y es algo que no tiene desperdicio. Pero está muy, muy documentada con los figuritas estas de aspecto reptiloide de los sumerios, y a partir de ahí van montando toda una teoría, y claro, a ellos todo les encaja y hay gente que se la cree, ¿eh? Pero en fin, oye, claro, esto como el problema de esto es que si están los reptiloides, pero luego están los que creen en los pleiadianos y los que creen en los nórdicos, o sea, hay una cantidad, porque esto es muy fácil. ¿Cuántas razas, vamos a suspender la credibilidad, cuántas razas extraterrestres hay? Pues según uno hay 36, 12, 42. Y lo bueno de esto es que como no hay que aportar pruebas, es decir, yo ahora puedo coger y decir, los reptilianos vienen, yo qué sé, de Zanzíbar. Y su dios fue Cucu, y ya está. Y hay 48
y uno especial. Y ahora, ¿cómo me rebates tú a mí eso? Bueno, ¿lo Y digo o vienen no lo digo? de Lo Hiperbórea, digo no, o no lo digo, lo que iba a decir. Volvemos vienen al de principio. Superbórea, que es un continente que está oculto tras un campo Sí, sí. magnético en el Océano Índico, al que se entra por una puerta secreta en el Amazonas. Ahora rebáteme eso. Bueno, oye, volvemos al inicio del programa y te Sí. digo, rebáteme esto. Esta mañana me he levantado y me he mirado al espejo y no estoy contento conmigo mismo y he decidido que ya no soy Ricardo, sino que soy Felisa. Wopter. Y en ese momento, si tú, bueno, esto que parece, porque eso de los reptilianos nadie lo acepta, curiosamente, pero alguien puede aceptar una cosa como esta. Bueno, ha habido casos, ya puse un caso que lo ilustré a aquel señor que se creía una niña de 6 años y abandonó a su familia Hombre, y si te quieres y fue sentir adoptada. Wopter, te puedes Y sentir luego Wopter. hay otro caso que me ocurrió en Argentina, ahora me lo he recordado, para que veas que las cosas tan fantásticas a veces están refrendadas, y digo que tiene que ver, refrendadas por la oficialidad, y digo que tiene que ver con lo del principio, porque todas estas teorías tan curiosas que aparecen de Foucault y sus amigos, y de la deconstrucción social, y de que no existe la naturaleza humana, etcétera, etcétera, pues llevan a que uno pueda afirmar cosas como esta, y puede ocurrir como ocurrió en Argentina, que es un caso de estos que digo, ole, lo has hecho muy bien, tipo. Pues un tipo que resulta que en Argentina la gente se jubila, los hombres se jubilan a los 60 y las mujeres a los 65. Y un tío dijo, pues yo ahora soy mujer, y acabó consiguiendo la jubilación a los 65. Por supuesto, como no A había los más que hacer una 60 declaración, ni se afeitó. Bueno, esas cosas Claro, me porque parecen toman fantásticas. perspectiva. Oye, pero Claro. yo esto lo tengo claro. Todo esto que está pasando ahora no es moderno. Hay que recordar que hasta el siglo XIX existían los juicios de animales. O sea, en la Europa medieval hay actas de juicios a animales que causaron daño y se les sentaba en el banquillo y tú podías ver un cuervo, una rata, sentado y un señor letrado preguntándole, ¿cómo se declara usted? O en francés, oh, c'est beaucoup... Y ya está, ¿eh? Entonces, en la Europa medieval, o sea, cuando pensemos en estas cosas, en estos disparates jurídicos modernos, hay que recordar que hubo un tiempo en que los juicios de animales eran algo común y al animal se le sentaba en un tribunal, se le interrogaba, se le juzgaba y se le castigaba, ¿eh? Porque le había dado una Pues coz y no, había no roto tenía algo. noticia yo de esto, pero Sí, sí, los juicios de animales es una cosa fascinante. Entonces, la estructura jurídica social puede ser hilarante, es decir, no hay diferencia, o sea, entonces cuando la gente investiga los juicios de animales y ve estas cosas, pues estamos en otro momento en que, ¿tú crees que cuando veían eso, la gente sensata que siempre la ha habido, veía jugando a un burro, a un pollo, no pensaban, esto no tiene sentido? ¿Sí o no? sí, sí, pero no tenía noticia de esto, lo Pues sí, investigaré. los juicios de animales, o sea, una cosa, una práctica europea que es fascinante, es decir, y se sentaba al pobre, centroeuropea, se sentaba al pobre bicho y se le juzgaba por su acción. Entonces, es fascinante. Es decir, Bueno, esto oye, demuestra, ¿te parece? ya he Si terminado, te parece, vamos pero acabando por ya. terminar, es como esta cuestión de cuando los caballos, en la antigüedad que pasó, se nombraban, que es verdad que lo de Calígula puede que sea mentira, ¿no? Pero No, sí no, es lo de verdad que hubo un Calígula momento, no es verdad. Lo de Calígula fue un comentario. Hombre, ¿qué hizo? Calígula no estaba muy entero, Muy bien. pero no llegó a ese extremo y hizo un comentario, una cosa así como de, si nombra a mi caballo lo haría mejor que vosotros, una cosa así. Y de ahí ya como Que lo nombró hay cónsul. hay que decirle que el biógrafo, luego tuvo una serie de biógrafos a los que no caía especialmente bien y encima el tío daba razones para ello, con lo cual las cosas se exageraban. Igual que al pobre Tiberio le achacan unas barbaridades que posiblemente él no hizo cuando se retiró Pero a la isla de curiosamente, Capri, pero que han persistido en el tiempo porque tienen mucho morbo. eso sí, pero lo que voy al punto es que jurídicamente en el Alto Imperio, en el Bajo Imperio, era posible nombrar un caballo cónsul y nadie habría podido oponerse. Es Hombre, decir, hay momentos en la más le historia, vale. hay momentos en la historia donde la Bueno, legalidad y los hechos te aplastan. hubo un caso, es que lo malo de no. Más adelante hubo un caso de una boda, de un matrimonio igualitario entre un emperador romano, pero como la cosa no estaba muy clara, pues digamos que hizo una operación quirúrgica en vivo. Bueno, Sí, y castró una al historia muy... pobre eunuco. Son cosas pero que, vamos. entonces, pero
¿quién podía oponerse? Nadie. Entonces, estamos hablando de que el problema de la actualidad es que se ha perdido la racionalidad y pasan estas cosas. Pero bueno, ya estamos volviendo a nuestro Sí, yo creo que ya sesiones. conviene despedirse, más que nada Vamos a porque despedir. realmente tengo que irme en 5 minutitos. Tú tienes que irte, la historia del oso está divertida, los pavos voladores, y bueno, y a los oyentes pues que disfruten del verano, y ya saben, si encuentran un osito, pues adóptenlo. Que Y lo no mismo lancen pavos. les ayuda a hacer las tareas de casa y se ahorran la Completamente. rumba. Sí, sí. Y tú Y que por cierto, vos tejes mejor que cualquier rumba, ¿eh? ¿O bueno, no? pues ya está, con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Simplemente les digo que hay programados dos audios más en iVoox de estos ómnibus de filosofía, que el último lo he rectificado gracias a un oyente que me ha dicho, oye, que te has colado, que te has dejado uno, y lo he rectificado, el primero de la serie, y poco más. Pues Ah, y por nada, cierto, sí quiero decir una cosa. Al oyente que dice que es ridículo y tal, bueno, querida no, o no entres querido, lo ahí, que no entres seas. ahí. No, pero déjame. Un nombre mal dicho en un programa, eso pasa. No te sientas tan mal, no hay que ser tan tiquismiquis, ni tan faltón. Bueno, pues sí. Bueno, a mí otro me ha dejado retratado en otro sitio y la verdad, bueno, me ha dicho pedante después de en uno de muy atrás, que viene de muy atrás, o sea, no es actual, pero me ha hecho el comentario ahora y tal, y pam, pam, pam. Y digo, pero vamos a ver. Y me ha dicho que era un pedante y un tío que habla por hablar y me ha mandado un mensaje que era justo es aquello, dime de qué presumes y te diré de qué careces, porque es, bueno, en fin. Pero estas cosas pasan. Pero yo siempre digo, si realmente te sientes realizado, manda el mensaje Mándalo, sí. y falta el respeto si hace falta. Vosotros los oyentes no hace falta que respondáis porque consigues el efecto contrario. Es cuando vas en plan hater o odiador, lo que consigues es que haya un comentario y eso lo mira el algoritmo y sube. O sea, yo cuando veo algo que realmente me enfada, porque veo que es una barbaridad, lo último que se me ocurre es mandarle un mensaje, os lo digo en serio. Y si Claro. y si veo que la persona que está al otro lado se ha equivocado porque ha tenido un gazapo, porque yo tengo gazapos, como tú has tenido Todos. gazapo con el autor, pues lo digo con tranquilidad. Algunos oyentes me han dicho, oye, te has equivocado por esto, por esto, por esto, por esto, y es más, he tomado su comentario, lo he dicho en otro programa, y digo, voy a rectificar esto y además me ha dado esta información extra porque algunos complementan la información que yo doy. Se te Y eso olvidó tal se cosa. agradece. Eso es genial, eso lo agradezco muchísimo. Oye, pues después de dicho esto, yo creo que ya nos despedimos, que si no, voy a llegar tarde a cenar. Hasta Bueno, luego. que vaya bien. Hasta luego.